Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, las implicaciones son gigantes. Hoy vamos a hablar de una figura legendaria, un periodista que ha visto y dicho de todo, y una frase que ha resonado con fuerza: tienes que casarte con Demet. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué es tan importante esta declaración? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en este fascinante drama. Para empezar, antes de que nos adentremos en las aguas turbulentas de esta noticia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos siempre las últimas primicias y análisis a profundidad de todo lo que sucede en el universo de las celebridades. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Estamos hablando nada más y nada menos que del mismísimo Hurriyet, uno de los periodistas más influyentes y respetados de Turquía, alguien cuya pluma ha delineado carreras y destapado secretos durante décadas. Este señor, con una trayectoria impecable y una influencia que pocos pueden igualar, soltó una bomba. Y no es una bomba cualquiera, sino una directriz personal, un consejo de vida, casi una orden, dirigida a una de las estrellas más brillantes del momento, Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Hurriyet, con toda su autoridad y experiencia, le ha dicho a Hande Erçel, la carismática y talentosa actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, que tiene que casarse con Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no se trata de casarse con una mujer llamada Demet, sino con un nombre que evoca una dualidad intrigante en este contexto. Ahora, antes de que las especulaciones vuelen, vamos a aclarar. Cuando Hurriyet dice Demet, no se refiere a una persona específica en el sentido romántico tradicional, o al menos, no de la manera en que podríamos pensarlo de inmediato. La clave aquí está en la interpretación, en el contexto en el que se dijo esta frase. Hurriyet, siendo un observador agudo del panorama mediático y social, no habla por hablar. Cada palabra suya tiene un peso y un propósito. Y en este caso, la frase tienes que casarte con Demet se interpreta, y mucho, como una llamada a la acción, a consolidar una relación, a dar un paso más allá en un vínculo que ya es importante. Pero ¿quién es este Demet al que se refiere y qué representa para Hande Erçel? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones y los rumores que, como siempre, rodean a las grandes figuras públicas. Una de las lecturas más fuertes y extendidas de esta declaración de Hurriyet apunta hacia un aspecto crucial en la carrera y la vida de Hande: su imagen, su legado, su conexión con el público. En este sentido, Demet podría simbolizar la consolidación de su estatus, la elevación de su marca personal a un nivel superior, o incluso una asociación estratégica que le permita alcanzar nuevas alturas. Piensen en esto. Hande Erçel es una estrella consolidada, con una base de fans masiva y un reconocimiento internacional. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la evolución es constante. A veces, para mantener el impulso y trascender, se necesitan movimientos audaces, alianzas que fortalezcan la posición. Y aquí es donde Hurriyet, con su vasta experiencia, ve una oportunidad. La frase casarte con Demet podría ser una metáfora para unirse a un proyecto, a una marca, a una causa, o incluso a una persona, que le permita a Hande solidificar aún más su poder de influencia y su impacto. Y si hablamos de asociaciones estratégicas, ¿quién podría ser este Demet que Hurriyet ve como un matrimonio ideal para Hande? La especulación es libre, pero hay algunas pistas que nos llevan a pensar en diferentes direcciones. Podría tratarse de una marca de moda de renombre, una línea de productos propia que Hande podría lanzar, o incluso una colaboración con otra figura influyente en el mundo del entretenimiento. La idea es que Demet representa algo que, al unirse a Hande, crea una sinergia poderosa, una fuerza imparable. Otro ángulo interesante es el del legado. ¿Qué significa para Hande Erçel el futuro? A medida que las carreras de los actores evolucionan, llega un punto en el que se piensa en trascender el papel, en dejar una marca indeleble. Quizás Hurriyet, al sugerir este matrimonio, está animando a Hande a pensar en cómo quiere ser recordada, en qué tipo de impacto quiere dejar en la industria. Podría ser a través de fundaciones benéficas, de proyectos cinematográficos de autor, o de roles que desafíen sus límites y la consoliden como una artista de calibre mundial. Ahora, para entender completamente la magnitud de estas palabras, debemos recordar la figura de Hurriyet. Él no es un simple comentarista de chismes. Es un estratega, un visionario
Ue entiende las dinámicas del poder en el mundo del espectáculo. Cuando él habla, la industria escucha. Y si Urrillet con su sabiduría, le dice a Ander Ercel que debe casarse con Demet, es porque ve un potencial inmenso, una oportunidad de oro que no debe ser desperdiciada. Es una señal de que Ande tiene el poder de forjar un camino aún más exitoso, de alcanzar cimas aún más altas, si toma la decisión correcta. Imaginemos la escena. Ande Ercel, una joven estrella en la cúspide de su carrera, recibiendo este consejo de una figura tan emblemática. Es un momento de reflexión, de evaluación. ¿Qué significa esto para ella? ¿Qué puertas podría abrir esta unión? ¿Y qué podría significar perder esta oportunidad? La presión, la expectativa, todo esto debe ser inmenso. Y es precisamente en estos momentos de gran atención mediática donde las decisiones clave se toman, y donde el público se convierte en testigo de la evolución de sus ídolos. Podríamos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que Demet se refiera a un proyecto de gran envergadura, como una serie internacional, una película de Hollywood, o incluso una incursión en la producción. Estas son las movidas que cambian carreras, las que llevan a un artista de ser una estrella local a un ícono global. Urrillet, al mencionar Demet, podría estar señalando esa puerta específica, ese camino que Ande debe transitar para alcanzar su máximo potencial. Y no olvidemos la dimensión de las relaciones personales, aunque en este contexto parezca más simbólico. El matrimonio implica un compromiso, una unión profunda y duradera. Si Urrillet ve esto para Ande significa que cree en la capacidad de Ande para mantener y nutrir una relación importante. Ya sea una relación profesional, una colaboración artística o un vínculo estratégico, el concepto de matrimonio sugiere un nivel de dedicación y lealtad que puede ser muy rentable. La frase en sí, tienes que casarte con Demet, tiene una fuerza intrínseca. La palabra tienes que implica una necesidad, una inevitabilidad, algo que es fundamental para el futuro. Y el verbo casarte en su acepción metafórica, habla de una unión profunda, una integración total. No es un simple acuerdo, sino una fusión. Ahora, porque este periodista, conocido por su discreción y su análisis profundo, habría hecho una declaración tan directa y personal. Esto nos dice mucho sobre la importancia que él otorga a la carrera de Ande Ercel y a su potencial. Urrillet no emite juicios a la ligera. Cuando él dice algo así, es porque ha visto algo, ha analizado las variables, y está convencido de que esta es la dirección correcta. Podría ser que Urrillet tenga información privilegiada, que esté al tanto de conversaciones importantes que Ande está considerando, o simplemente que, desde su perspectiva experta, vea una oportunidad clara que otros podrían estar pasando por alto. La belleza de estas situaciones es que aunque no tengamos todos los detalles confirmados, podemos inferir mucho de la sabiduría y la experiencia de personas como Urrillet. Él no está simplemente comentando un chisme, está ofreciendo una guía estratégica, un consejo de vida que podría moldear el futuro de una de las actrices más queridas del momento. Piensen en los grandes nombres de la industria del entretenimiento. Muchos de ellos han tenido momentos decisivos, encrucijadas donde una decisión clave ha definido su trayectoria. La sugerencia de Urrillet a Ande Ercel podría ser precisamente uno de esos momentos. La frase casarte con Demet es una invitación a la reflexión profunda, a considerar las alianzas que verdaderamente impulsarán su carrera hacia adelante, que le permitirán dejar una marca imborrable en la historia del entretenimiento. Y aquí es donde entra la curiosidad del público. ¿Qué hará Ande? ¿Aceptará este consejo? ¿Con quién o con qué se casará? Las respuestas a estas preguntas nos mantendrán a todos al borde de nuestros asientos, siguiendo de cerca cada movimiento de esta talentosa artista. Es la magia del mundo del espectáculo, donde las palabras de figuras influyentes pueden tener un eco profundo y un impacto real en las vidas de las estrellas y en la forma en que las percibimos. Entonces, para resumir un poco este fascinante entramado. Tenemos a un periodista de gran calibre, Urrillet, quien ha lanzado una declaración impactante: Ande Ercel debe casarse con Demet. Esto no es solo un rumor más, sino una pieza de consejo estratégico que, interpretado en el contexto de la carrera de Ande, sugiere la necesidad de consolidar una asociación, de dar un paso crucial que eleve su estatus e influencia. Demet podría simbolizar una marca, un proyecto, una colaboración o incluso un legado que, al unirse a Ande, crearía una fuerza imparable. La importancia de esta declaración radica en la autoridad de quien la emite y en la oportunidad que representa para Ande Ercel. Es una llamada a la acción, una invitación a pensar más allá de lo inmediato y a forjar
Un futuro aún más brillante. Ahora, el bol está en la cancha de Hande. ¿Cómo responderá a este consejo de uno de los pilares del periodismo turco? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta declaración? ¿A quién creen que Hürriyet se refiere con Demet? ¿Qué creen que debería hacer Hande Erçel? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, debatan, porque aquí es donde la magia sucede. Si disfrutaron de este análisis y quieren ver más contenido de este estilo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que aman el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima.